Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. La paz del Señor repose sobre nosotros. Abramos la escritura, hermanos, en el Salmo número 48. Salmos número 48. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, dándote gracias por tu palabra. Oh Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ella. Oh Padre, recibe usted, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Oh Señor, porque solo usted es digno, solo usted es merecedor, Padre. Oh Señor, recibe cada ofrenda de tus hijos en esta hora. Oh Señor, cada alabanza, cada adoración. Oh Padre, de labios de tu pueblo. Oh Señor, rogamos de tu gracia una vez más, de tu fortaleza. Oh Señor, que nos sumerjas en tu presencia, Padre, y tu Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Expresemos ese cántico al Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu,
santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Sí, Señor. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Démosle paso a la palabra, hermano. Dios les bendiga. Bien, gracias al Señor una vez más por estar enfrente de estas cámaras, ¿verdad? Y su presencia para hablar un poco sobre lo que el Señor quiere que hablemos, ¿verdad? Que es su palabra, el Evangelio, esa verdad que nos liberta, que nos trae verdaderamente a una limpieza en nuestras vidas y a llevar una vida limpia delante del Señor, porque la verdad es la que nos liberta y eso es lo que el Señor dijo en su palabra. Creo pues que en esta hora estamos bastante privilegiados y dándole gracias al Señor porque es el momento pues de decir verdades que en la hora que estamos viviendo, y muchos lo conocemos, ¿verdad? Hay mucha confusión religiosa hoy, por lo tanto tenemos que agarrarnos de una verdad escritural para poder, ¿verdad?, desechar las mentiras pues que puedan surgir y que hay bastantes acerca de lo que el Señor quiere en esta hora, pues que nosotros vivamos, que creamos, que escudriñemos las Escrituras y veamos pues que como Él hizo ayer, lo hace hoy. Porque la Biblia lo dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y por eso, ¿verdad?, nuestras vidas están sujetas a esa verdad de Dios cuando usted es simiente de Dios, cuando usted es linaje de Dios, cuando usted, ¿verdad?, está preordenado por Dios, ¿verdad?, con un conocimiento anticipado de quién iba a ser usted aquí en la tierra, o qué era el trabajo que Dios le tiene a usted para que haga aquí en la tierra. Recuerde que eso es un misterio,
y eso Dios se lo tiene que revelar a usted porque usted es entonces miembro de un cuerpo y ese cuerpo es el mismo Dios, Jesucristo en su cuerpo. En Israel, pues Dios se manifestó, ¿verdad?, en un cuerpo llamado Jesús y allí, ¿verdad?, los religiosos de su día, teniendo los pergaminos, teniendo las escrituras, ellos estaban tan cegados con sus dogmas, con sus tradiciones, con tantas cosas que habían en ese día también, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando, ¿verdad?, de religiones, estamos hablando del principio y usted ve que en el Génesis comenzó todo, ¿verdad?, lo que vemos hoy. Usted ve en Nimrod como, ¿verdad?, quiso hacer lo que hizo y Dios pues confundió sus lenguas ahí en la Torre de Babel. Y tantas cosas que el hombre, ¿verdad?, de llegar a razonar concerniente a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se puede razonar porque el que se allega a Dios, que era que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios es un Dios sobrenatural, y nosotros sabemos que lo sobrenatural pues sorprende a la gente, porque sencillamente somos seres humanos que estamos acostumbrados a lo natural, a las cosas pues que vemos con estos ojos y oímos. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a como un choque cuando viene lo sobrenatural, porque sencillamente no estamos acostumbrados a ver lo sobrenatural, pero lo sobrenatural existe, ¿verdad que sí? Entonces, Dios, en su infinita gracia y misericordia, pues es un Dios sobrenatural, y Él nos presenta cosas sobrenaturales para que nosotros conozcamos, ¿verdad?, su presencia, para que conozcamos que Él es el que lo está haciendo, porque si nosotros tenemos, ¿verdad?, el discernimiento por la palabra de los espíritus, porque Él dijo que no creamos a todo espíritu, quiere decir que hay muchos espíritus, ¿no? Y Él nos ha dado una advertencia, o nos ha enseñado cómo es que nosotros tenemos que conocer los espíritus. Y cuando estamos hablando de discernir, estamos hablando de conocer los espíritus, si son de Dios o de dónde son. Recuerde que usted tiene un espíritu, ¿verdad? El diablo es un espíritu y Dios es un espíritu. Entonces nosotros sabemos quién nos está hablando, el espíritu mío, el espíritu del diablo y el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Pues, si hay un espíritu hablando, o murmurando en sus oídos, o razonando en su razón, pues tiene que concordar con la palabra de Dios, porque si no, no es Dios. Porque Dios no se sale de su palabra y Él se mantiene en su palabra, por eso es que Él es un Dios, ¿verdad?, que es infalible, que Él no se muda, y sino que Él viene y permanece, ¿verdad?, como lo tenemos aquí, en nuestro medio, y tenemos que reconocerlo, porque Él se está dando a conocer a nosotros, como lo hizo allá en Israel. En Israel Él se vistió de carne, ¿verdad?, y se manifestó en ese pueblo que Él amaba y quería, porque era su pueblo. Y sencillamente nosotros los gentiles pues no estábamos en su noticia, pero después, ¿verdad?, Él nos puso en su noticia y le damos gracias a Dios por eso. Y en esta hora pues queremos presentar algo, ¿verdad?, sobre lo que el Señor está exigiendo hoy para aquellos que se llaman cristianos, para aquellos que hablan tan bonito de esta Biblia, para aquellos que predican tan bonito de esta Biblia. Él está exigiendo hoy algo, ¿verdad?, que ha provisto, porque es urgente lo que está pasando, y es que hay mucha confusión religiosa hoy en día, y Dios quiere pues que sus hijos tengan algo con que confrontar la mentira, ¿verdad?, y las cosas falsas que han sacado de la Biblia. Ahora, recuerde que el diablo ha cambiado de táctica. En la antigüedad mataba a los cristianos, allá en la arena en Roma, y distintas muertes pues hacían con sus mentes malignas para acabar
con el cristianismo, pero el cristianismo no lo pueden acabar porque es algo perpetuo, es algo que Dios, ¿verdad?, tiene para que usted y yo, ¿verdad?, conozcamos y aprendamos de que Él es Dios sobre todas las cosas y nadie ni nada podrá hacerlo, ¿verdad?, porque Él es sobre todas las cosas. El diablo, que es el enemigo del cristiano, pues sencillamente es un ser creado por Dios. Y por eso es que la Biblia dice que le frustra las maquinaciones del enemigo del diablo. ¿Por qué lo frustra? Porque ese es un ser creado por Dios y Él conoce sus pensamientos, conoce su corazón. Y por eso es que cuando usted y yo nos ponemos en sus manos, en las manos del Señor, el Señor frustra las maquinaciones cuando Él le tiende una trampa a usted, ¿verdad? Cuando Él quiere hacer daño a usted en un negocio, bueno, caminando por allí, que alguien, un elemento pues que cargue al diablo en su mente, en su corazón, viene y le tira el carro encima y Dios viene y lo aparta de ahí o lo quita de ahí, le hace sentirse inquieto pues para que se quite del lugar porque va a haber algo y Dios conoce lo que va a haber. Entonces, cuán bueno y cuán, ¿verdad?, sería que nosotros como cristianos nos pongamos, ¿verdad?, en las manos del Señor y todo el tiempo dejemos que Él nos guíe, porque es el que nos guarda y nos cuida. Recuerde, Dios es sobre todas las cosas y las cosas que existen fueron hechas por Él y para Él. Y cuando estamos hablando de todas las cosas que existen, también estamos hablando de la existencia de ese ser llamado diablo, ¿verdad? Que Él no tiene arte ni suerte ni parte con los hijos de Dios, porque somos de un linaje escogido, un sacerdocio real para administrar, ¿verdad?, algo que Dios quiere aquí en esta tierra, y es su palabra. Por supuesto, esa administración, ¿verdad?, está impulsada o está respaldada por ángeles que Dios tiene en esta tierra para que su palabra se cumpla en nosotros. Bien, y quiero hacer ¿verdad?, una anticipación pues de lo que queremos hablar en esta hora, y le damos gracias a Dios por ustedes que están escuchando y sus oraciones. Y queremos hablar un poquito sobre algo tan urgente que debemos tener hoy en día, porque vemos tanta confusión religiosa hoy, que yo creo que pasan, ¿verdad?, de 5.000 o más las diferentes religiones que han sacado de las Escrituras. Y como dijimos al principio, el diablo ha cambiado de táctica. El diablo ya no le va a llegar a usted, ¿verdad?, con una pistola en la cabeza o eres de nosotros o no, o te matamos. No, él se ha metido en las llamadas iglesias evangélicas hoy, ¿verdad?, para confundir y para engañar, porque esa es su táctica hoy. El Señor dijo, ¿verdad?, que era tan parecido, ¿verdad?, lo que el enemigo está trayendo hoy, que si es posible engañarían aún a los escogidos. Entonces ha sido tan, ¿verdad?, tan parecido el cristianismo, ¿verdad?, la hipocresía de lo que el hombre ha querido hacer, ¿verdad?, de la Escritura, ha querido, ¿verdad?, manipularla o interpretarla a su manera, y como no lo puede hacer, pero a Dios no le importa eso, porque Dios le ha dado algo especial a su pueblo, y eso se llama revelación. Entonces la revelación viene al corazón del hombre, viene, y eso no lo puede apartar nadie, porque Dios le está revelando a él su palabra de lo que él quiere decir, más no de lo que el hombre, ¿verdad?, se ha propuesto, ¿verdad?, en su mente, querer interpretar la palabra de Dios cuando el intérprete es el mismo. Entonces queremos leer, mi hermano, amigos, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, ¿verdad? Queremos leer 4 versos para que desarrollemos en los pocos tiempos que nos queda algo que es tan necesario, y vamos allá al grano, ¿verdad?, de una vez, porque el tiempo es corto y queremos pues que usted mire y vea y se mire en la fotografía o se mire en el espejo de la palabra a ver dónde estamos parados nosotros hoy, qué es lo que creemos y a quién le creemos. Entonces, vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 9, comenzando con el verso 32. Usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Quiero que lea conmigo para que entonces juntamente pues leamos.
Y el capítulo 9 del libro de los Hechos, comenzando con el verso 32. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Sí, en Lidia. Ajá. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios bendiga su palabra y quiere el Señor que usted abra su corazón y Dios les revele lo que Él quiere en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que vive y permanece para siempre, Señor, y que el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, Señor, porque ella es eterna. Gracias te damos por eso. Ahora te pedimos, Señor, que abras la palabra, Señor, a nuestros corazones y nos enseñes las cosas que están escondidas aquí, Señor, en tu palabra, porque tú eres el único que las puedes revelar, eres el único que las puede interpretar, porque fuiste tú, Señor, en que inspiraste tu palabra. Mira ya ahora aquellos que nos están viendo, escuchando a través de estas redes, Señor, te pedimos que tú les abras ese corazón, Señor, para que crean a tu bondad, crean a tu misericordia, crean, Señor, a lo que tú quieres hacer con cada uno de los que oyen esta palabra. Te rogamos que así sea y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén. Bien, aquí leemos, ¿verdad?, que un hombre llamado Pedro, y sabemos que ese fue uno de los discípulos del Señor y fue uno de los más atrevidos en la fe y atrevidos también en lo natural, ¿verdad? Pero era un hombre escogido por Dios a pesar de todas sus fallas, de sus errores. Dios lo había escogido para que predicara su palabra, porque Él le dijo, ¿verdad?, que atendiera a sus ovejas, que le diera alimento. Después que se convirtiera al Señor, Él podía entonces, ¿verdad?, atender sus ovejitas que le hacían falta la palabra de Dios, porque el cristiano es como un pez, sin el agua se muere. Y nosotros sin la palabra perecemos. Pero le damos gracias al Señor que el alimento que Dios ha dado, ¿verdad?, en esta escritura son bastante y son para que nosotros alimentemos nuestras almas, para que entonces el día que viene, ¿verdad?, que es la venida del Señor, no seamos confundidos y sabemos quién nos viene a buscar, cómo nos viene a buscar y de dónde nos viene a buscar y a dónde nos va a llevar. Tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de todo eso, porque no seremos sorprendidos, sino que seremos, ¿verdad?, arrebatados de aquí, de esta tierra, para estar por toda una eternidad con el Señor. Bien, y queremos, ¿verdad?, hacer un pequeño comentario después que leímos esto en estas palabras. En San Juan 5:24 dice, Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Repito, en San Juan 5:24 Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, cuando Él está diciendo cree al que me envió, usted tiene que saber, ¿verdad?, en el tiempo en que está viviendo, cómo es que se desarrolla ese programa de Dios, a quién envía Él para que le crea. Tiene que ser un hombre, ¿verdad?, escritural, y también tiene que tener señales sobrenaturales para que usted sepa que Él fue el que lo envió. Y por supuesto, al que le envía tiene que ser escritural y tiene que hablar conforme a las escrituras, porque si no, no es de Dios. Por eso Él dice que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué tenemos que creerle al que me envió? Porque ahí viene el programa de Dios,
Él nos va a decir cómo es que tenemos que caminar en el tiempo, en la edad en el cual está presentando al que le envía. Usted sabe que en todas las edades, pues, hay escrituras, ¿verdad?, que respaldan al hombre que le envía en su palabra y le da la palabra para la ocasión, la palabra oportuna, para que entonces usted viva y haga la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque es lo que dice la Biblia, porque allá en Job, el Señor le dijo al diablo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre perfecto? Ahora, ¿por qué Dios dice en la lectura que era perfecto? Porque ¿verdad?, tenemos un mal concepto de lo que es perfección, hablando, ¿verdad?, humanamente, pues, y también hablando espiritualmente, pues, es un cumplido, porque cuando Dios le dijo a Job le dijo al diablo que él era perfecto, era porque Job cumplía los requisitos en su tiempo para agradarle al Señor, y era la demanda que Dios hacía en su tiempo para que entonces él fuera agradable delante de Dios, y por eso Dios respaldaba a esos hombres que se mantenían en la sangre de los machos cabríos, y ellos sabían, ¿verdad?, que era algo que Dios había demandado, y ellos lo hacían en obediencia a la palabra del Señor. Por eso Job, dice la Biblia, que él sacrificaba, ¿verdad?, animales por sus hijos, porque él decía, ¿verdad?, que si andaban en convite y en fiestas, pues era lo que Dios demandaba para el perdón de sus pecados. Ahora, eso sigue vigente, porque ahora la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad?, ha sido derramada para que usted y yo vivamos de una vida limpia, como la demanda el Señor. Por eso usted y yo tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios hoy, que es lo que Dios está demandando hoy, para que nosotros podamos vivir en paz, para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros vivamos felices, y para que nosotros verdaderamente podamos reflejar a Cristo, ¿verdad?, que nos hizo a su imagen y semejanza. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, o sea, tiene vida sin fin, que es lo que tiene, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Ahora, si tiene vida eterna, el único eterno, ¿verdad?, es Dios. Entonces, quiere decir que usted es un pensamiento, un atributo de Dios. Si tiene vida eterna, usted está preordenado por Dios para obedecer la palabra para esta hora, y también está preordenado por Dios para obedecer lo que Él está demandando hoy, lo que usted crea, y eso es escritural, como hemos hablado. Tiene que estar en las escrituras, ¿verdad?, la demanda de Dios para hoy, porque si no, usted y yo caemos en un error, o en un espíritu de error, y usted y yo vamos a ser engañados como lo hizo Eva, porque nosotros estamos, ¿verdad?, en la misma situación en que estaba Eva y Adán. ¿Y cuál era, hermano? Bueno, que tenemos libre albedrío, y nosotros podemos escoger entre el bien y el mal, entre lo que a Dios no le gusta y lo que a Dios le gusta que hagamos. Entonces no somos, ¿verdad?, ignorantes, ni tampoco, ¿verdad?, somos, vamos a decir, olvidadizos, porque nosotros tenemos que atender, ¿verdad?, con solicitud lo que el Señor está demandando de nosotros hoy. Entonces, ¿por qué entonces hay que regresar y procurar ser salvo nuevamente y todo lo demás? Si usted tiene vida sin fin, no puede perecer. Su vida no puede perecer porque tiene vida eterna. Y qué buenas palabras son estas, ¿verdad? Porque en realidad el pensamiento es ese. Ahora, y si yo me siento, ¿verdad?, penado por mis pecados y le pido a Dios que me perdone, ya estoy arrepentido. Pedro dijo: arrepentíos o avergüéncense de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así es, y así lo dice la Escritura. Entonces allí, cuando Pablo y Silas habían tenido un culto y los habían encarcelado y golpeado por haber echado un espíritu maligno de una adivina,
estando en la cárcel de Filipo y habiendo cantado himnos esa noche, el Señor mandó un terremoto que estremeció la cárcel tan fuertemente que hasta las cadenas cayeron de sus manos. El carcelero sacó su espada para matarse, pero Pablo le dijo: mira que no te hagas daño porque todos estamos aquí. Qué bueno, ¿verdad? Ellos no salieron corriendo, ni salieron huyendo, porque ellos sabían en manos de quién estaban, conocían su Dios. La pregunta, mi hermano y mi hermana y amigo, que nos hacemos hoy: ¿conocemos a nuestro Dios? ¿Nos da temor cuando el enemigo viene a amenazarnos? ¿Nos da temor cuando trae una enfermedad, verdad, por permisión de Dios, para ver qué reacción va a tener usted o qué reacción voy a tener yo? Entonces el Señor prueba a sus hijos, y entonces allí vemos que Pablo y Silas, ¿verdad? No, y los que estaban allí no salieron corriendo, sino que mira que no lo hagas, no te mates porque nosotros estamos aquí. Y él le preguntó, el soldado le preguntó, él que lo estaba guardando, y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Fíjese usted la actitud que puede tener un cristiano, ¿verdad?, pasiva en medio de una adversidad bastante fuerte, porque estaban presos por predicar el evangelio. Ellos muy bien podían salir corriendo, pero se quedaron allí, y el hombre fue salvo por la actitud pasiva que ellos tuvieron, ¿verdad?, en el momento en que pasó esto de que tembló la tierra, ¿verdad? Y entonces ellos, en su gracia y misericordia, Dios le habló a ellos, a ese hombre, y le dijo: cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Ahora vemos, mi hermano, hoy, que usted le pregunta a un cristiano: ¿usted es cristiano? Sí, hermano, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y le exige algo, no lo hace. ¿Por qué? La persona a sí misma se está engañando, porque no lo hace porque no le cree. Porque si le creyera, pues él lo haría. Esa es la confusión en que estamos viviendo hoy, mi hermano y mi hermana y amigo, que nosotros, llamándonos cristianos, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para tener vida eterna, porque lo leímos ahora mismo, lo leemos, ¿verdad?, en el libro de San Juan 5:24. Cuando él dice allí: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, hay una señal hoy para que usted tenga vida eterna, y esa señal, pues más adelante vamos a hablar de esa señal. Entonces, ahora, si un hombre está afligido por sus pecados, y vamos a llevar un poquito, ¿verdad?, para que penetre profundamente a lo que estamos exponiendo, ¿verdad? Y si un hombre está afligido por sus pecados y se arrepiente, estamos hablando de que está afligido por sus pecados, que no quiere hacer lo que está haciendo, porque Pablo lo dijo, que había una ley en sus miembros que lo llevaba a hacer el mal, y él no quería hacer el mal, pero esa ley que estaba allí lo llevaba a hacer el mal, porque esa ley estaba presente ahí. Una ley es una ley. Usted siembra caraotas, pero no va a recoger frijoles, sino que va a recoger caraotas, ¿verdad? Si usted siembra caraotas, va a recoger caraotas, no va a recoger otra cosa. Entonces, por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y eso, mi hermano y amigo, está visible. Usted, si no tiene, ¿verdad?, la vida de Dios, tiene otra vida, y eso se manifiesta porque nosotros, ¿verdad?, somos sensibles a los espíritus. Entonces, él le dice, si un hombre está afligido y se arrepiente, entonces acepta a Jesucristo como su Salvador del pecado y es bautizado en el nombre de Jesucristo. Oiga, en el nombre de Jesucristo, Dios está obligado en ese instante a darle el bautismo del Espíritu Santo, y si no lo hace, no cumple su palabra. Estamos hablando entonces, vamos a hablar
de dos marcas, o si es posible de dos sellos, podríamos decirlo, de una marca y de un sello. Estamos en el tiempo, mi hermano y mi hermana y mi amigo, cuando usted o yo recibiremos o un sello o una marca. O recibe el bautismo del Espíritu Santo o recibe la marca de la bestia, porque si usted rechaza uno, acepta otro. Automáticamente nosotros no estamos, ¿verdad?, en una forma o en un sitio neutral. No. Estamos aquí en esta tierra para recibir lo que Dios nos dice o para recibir lo que el diablo nos dice, porque eso fue al principio, en el Génesis, lo que pasó allá. Cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, a Caín, si haces como tu hermano. ¿Por qué dijo hace como tu hermano? Porque Abel recibió por revelación, ¿verdad?, lo que había acontecido en el huerto del Edén, y ese pecado solamente podía ser remitido por el derramamiento de sangre, porque fue sangre el pecado que se cometió y no fue una manzanita, ni una perita, ni un durazno. Entonces vemos por la palabra de Dios que Él le dijo, si tú haces como tu hermano. Pero, ¿cómo lo podía hacer? Dios es justicia y Él sabía que no lo iba a hacer, pero Dios tenía que darle la oportunidad porque Dios es un Dios justo, como le está dando la oportunidad a usted hoy de que conozca la verdad. Y ya usted, al haber oído esta verdad, usted es responsable delante de Dios de aceptarla o de rechazarla, porque para eso, ¿verdad?, nos colocó Dios en un púlpito para decir la verdad que Él quiere que digamos hoy revelada, para que usted sea libre, ¿verdad?, de dogmas y de tradiciones de hombre y se allegue a la palabra de Dios, ¿verdad?, que son muy pocos los que lo hacen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es contraria a todo lo que el hombre quiere interpretar. Porque sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, si un hombre está afligido por sus pecados, ¿verdad?, y hace lo que Dios le dice que lo haga, entonces ellos recibirán vida eterna. Eso es, ¿verdad?, lo que nosotros creemos y por eso lo predicamos. ¿Por qué entonces, verdad, todas las reuniones de espera? ¿Por qué toda esta evidencia y demás cosas que nosotros debemos tener? Entonces ahí es cuando nosotros, ¿verdad?, volvemos a decir en Juan 5:24. El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, y nosotros decimos, ¿verdad?, y creemos que la vida eterna, pues uno solo tiene vida eterna y ese es Dios. Entonces cuando usted es un atributo de Dios, usted es un pensamiento de Dios manifestado aquí en la tierra, ¿verdad?, como hombre o como mujer, si usted es un atributo de Dios, usted es del linaje de Dios, usted viene de los genes de Dios y usted es eterno. Porque usted me preguntará, hermano, ¿y si soy eterno porque yo muero? Vamos al principio nuevamente, entonces, al hombre que hizo Dios, como lo hizo, a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál fue el hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza? No es este hombre lo hizo del polvo de la tierra. Estamos hablando de ese hombre invisible que no se ve. Por eso Pablo habló de dos naturalezas, y nosotros tenemos dos naturalezas. Una que vino por el sexo y otra que vino a la imagen de Dios. Y eso que vino a la imagen de Dios, Él viene, ¿verdad?, y se restaura, porque estamos en el tiempo de la restauración, y ahí entonces ese hombre ya es un hombre nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esta naturaleza, ¿verdad?, que lo lleva a usted a hacer el pecado, por eso dice, ¿verdad?, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, ¿por qué usted cree? Si usted cree la palabra de Dios, entonces usted tiene vida eterna. Usted pregunta, hermano, ¿y por qué yo tengo que creer? Precisamente, porque usted viene del linaje de Dios, usted viene de la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham no fue Jacob, no fue Isaac, sino
el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de la fe. Entonces, si usted tiene fe en lo que Dios está diciendo, usted es un hijo de Dios, usted le cree a Él y usted hace como Él dice que haga. Ahora, estamos llenos de teorías hoy. La iglesia lo está. Porque se ha denominado, y esta denominación encuentra esto, cree esto, y de eso forma una denominación, y ya de allí no pueden avanzar más, porque Dios no está en lo que el hombre está liderizando a hombres, sino que Dios está liderizando a una iglesia que se deja liderizar por el Espíritu Santo para que haga la voluntad de Dios y no la del hombre. Pero eso está tan escaso hoy que un hombre, que una iglesia se deje liderizar por el Espíritu Santo. Entonces usted me dice, hermano, pero usted está siendo así como un poquito de egoísta porque nosotros estamos liderizados por el Espíritu Santo, me puede decir usted, porque en mi iglesia hay sanidades, porque en mi iglesia hay dones, porque en mi iglesia hay aquello, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando, ¿verdad?, de creer lo que Dios dice en su palabra para hoy. ¿Y cuál es el programa de Dios para hoy? Hoy es otro programa del que tenía Gedeón, del que tenía Moisés, del que tenía el Señor Jesús. Hoy es el programa de Dios, ¿verdad? Allá era Él en carne, en un cuerpo llamado Jesús, manifestándose y dándose a conocer a su pueblo, Israel. Hoy, que dice la Biblia, Efesios 4, que Él está en una iglesia y Dios se vació en Jesucristo y Jesucristo se va a vaciar en su iglesia. Pero su iglesia tiene que hacer lo que Él hizo. Las obras que yo hago, vosotros también haréis. ¿Usted cree que eso es verdad? Si usted cree que eso es verdad, va por buen camino. Y si usted quiere ver las manifestaciones sobrenaturales, lo que pasó aquí cuando leímos, que, ¿verdad? Estaba Pedro lleno del Espíritu Santo y le dijo, Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate, es así, de allí, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué es eso? Eso es que Pedro le creyó al Señor Jesucristo y sencillamente Pedro estaba obedeciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero, ¿cómo es que yo me llamo cristiano y digo que me está guiando el Espíritu Santo y niego lo que el Espíritu Santo dice que yo haga para hoy? Entonces caemos en una controversia, caemos en un engaño, caemos en algo que sea el hombre mentiroso más Dios verdadero, porque estos ojos han visto lo sobrenatural para testificar a través de este medio que Él está aquí en la tierra ejecutando lo que Él dijo que iba a hacer, y aquel que cree al que le envió, ese es el que va a ver lo que se está manifestando. Entonces, es algo de creer, mi hermano, es algo de que usted le crea al Señor, pero yo puedo decir con mi boca que le creo, pero en mi corazón estoy pensando otra cosa. Entonces, estamos hablando pues de lo sobrenatural, de lo que Dios quiere que usted haga hoy. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted haga hoy? Que llene los requisitos, que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, ¿verdad? Y usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hermano, yo lo tengo. Si usted se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no se engañe usted mismo, porque Dios no habla dos palabras, Dios no es bilingüe. Él está diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, si usted se bautiza en otra cosa, entonces sus pecados no han sido perdonados. Yo estoy diciendo lo que la palabra dice, y dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón. Si no, no, porque Dios habla una sola vez y Él no es bilingüe, y Él lo que quiere decir lo dice. Entonces, algunos quisieran investigar la palabra y hallarán, ¿verdad?, esa palabra en griego que quiere decir Zoe, Z-O-E. ¿Qué quiere decir? La vida de Dios, porque si es eterna, solo hay algo que es eterno y ese es Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios.
Y si Él desde la eternidad y hasta la eternidad le dio a usted vida desde la eternidad y hasta la eternidad, entonces usted tiene que llegar a ser parte de su ser eterno. Y si usted llega a ser parte de su ser eterno, eso lo convierte en un hijo o una hija de Él, lo que cumple cabalmente la Escritura que dice somos hijos e hijas de Dios. Y cuando recibió eso, cuando gritó, cuando pasó al altar, cuando habló en lenguas, cuando creyó, nosotros bautizamos a muchos que no creen y oímos hablar en lengua a muchos que no creen. Los hemos inducido a tener evidencias, hemos hecho cosas, las hemos presentado y hemos dicho, cuando hagas esto lo tienes. En la Biblia no hay nada, en ninguna parte de la Biblia con que usted pueda identificar a un individuo y decir que es cristiano porque hace tal cosa. Y es la verdad. Es la verdad. Porque los brujos le hablan en lengua y los brujos interpretan. Ahora, si usted tiene anclada su salvación en esas cosas, en los dones, ¿verdad? Y en lo que alguien pueda decir, no es lo que la palabra dice que es. Pero nosotros no podemos basar la salvación en los dones, ¿no? Nosotros tenemos que basar nuestra salvación en alguien inocente de su pecado y del mío, que derramó su sangre y que por gracia usted ha recibido la salvación si usted hace lo que Él dijo que hiciera, o sea, el que crea, ¿verdad?, al que me envió, tiene vida eterna. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? La Biblia no se contradice, simplemente que el hombre es el que quiere interpretar a su manera y dice que se contradice, la Escritura no se contradice. Entonces, cuando lo recibe usted, cuando usted cree, no cuando usted brinca, ni cuando salta, ni cuando habla en lengua, ni cuando esto, ni cuando aquello, sino cuando usted cree, ¿verdad que sí? Entonces, se es cristiano porque se cree y su misma vida produce los frutos del Espíritu, porque eso es automático. Porque si usted tiene la vida eterna, si usted tiene a Dios por dentro, automáticamente usted tiene la naturaleza de Él, tiene las virtudes de Él, y usted viene y, ¿verdad?, da fruto del Espíritu, porque usted tiene la vida eterna, que es Dios. Entonces dice, hermano, ¿y cómo es eso? Bueno, la Biblia lo dice. Usted tiene vida eterna porque usted cree al que Dios ha enviado, y el que Dios ha enviado le va a decir a usted, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer usted para la hora en que usted está viviendo y lo que le agrada a Dios que usted haga, porque usted es miembro del cuerpo del Señor. Y entonces Él, en Efesios, el capítulo 4, ¿verdad?, dice, o en el libro de Efesios, no recuerdo ahorita el capítulo, pero ahí dice que el misterio de Dios es, la voluntad de Él es un misterio, ¿verdad?, para cada miembro del cuerpo de Cristo, porque, ¿verdad?, el apóstol Pablo habla, creo que en el libro de Corintios, ¿verdad?, habla, son todos orejas, son todas manos, son todos ojos. No, cada quien tiene una función que hacer en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, si Dios y el Espíritu Santo no son la misma persona, entonces Jesús tuvo dos padres. Jesús dijo que Dios era su Padre y la Biblia dice que su Padre era el Espíritu Santo. Entonces ambos son la misma persona. Y si ustedes reciben a Dios, vida eterna en ustedes, ¿qué han recibido entonces? Es lo que yo quiero saber. Entonces, ustedes están captando la idea que Dios no son tres divinas personas, que Dios es uno solo, pero, ¿verdad?, concuerdan los tres en uno, y eso pues ya lo hemos explicado, y usted sencillamente, ¿verdad?, con espíritu dócil, ¿verdad?, con espíritu humilde, usted no entiende, y usted le pide a Dios que le revele ese misterio, porque es un misterio, porque grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne.
¿Por qué es un misterio? Porque ese Dios todopoderoso, que el cielo es su solio, que la tierra es el estrado de sus pies, que las nubes son su carroza, ¿verdad? Que todo el espacio Él lo llena. ¿Cómo es que se mete en el corazón de un hombre? ¿Y cómo es que Él se metió en una célula, ¿verdad? Allá cuando María, una célula microscópica, y se metió en un vientre de una señorita para que entonces, ¿verdad?, Él pudiera romper ese velo y manifestarse aquí como un redentor semejante. Es un misterio, por eso estamos hablando de cosas sobrenaturales, porque hoy hay mucha gente que no cree en la verdad, en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando el que cree al que me envió. ¿Por qué? Porque el que me envió va a traer cosas sobrenaturales y va a decir cosas sobrenaturales que usted no la va a entender, pero son realidades, porque la Biblia dice, nadie ha visto a Dios. ¿Por qué usted le cree a Dios entonces? Bueno, como un hombre que me llegó, ¿verdad?, supuestamente un ateo. Y me dice, Dios no existe, chico, ¿cómo vas a quedar tú creyendo en eso? Yo le digo, yo te voy a hacer una pregunta y la respuesta que tú me des, pues, yo creo que tú me vas a convencer si me das la respuesta correcta. Dígamela. ¿Tú crees en el viento? Se quedó mirándome y me dijo, sí. ¿Y por qué tú crees en el viento y no lo ves? Porque se mueven los árboles, me pegué en la cara, la brisa. Así es Dios, hijo. Dios no se ve, pero se hace sentir en el corazón del hombre que quiere aceptarlo. Y más allá, se manifiesta en tu cuerpo cuando te enfermas. Dios te puede sanar porque Él es nuestro sanador. Y un hombre se muere y Dios lo puede levantar porque Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Así que Él es el que dice y Él es el que hace. Pero es si tú crees en Él. Si no crees en Él, Él no puede hacer nada porque está atado de manos sencillamente por la incredulidad que hay en el mundo hoy y más que todo en el mundo religioso, porque el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Un día, ¿verdad?, en el gran trono blanco, usted se haga responsable porque estas palabras no son mías. Estas palabras son del Señor y Él va a decir, tú oíste que fue dicho lo que oíste y no lo aceptaste, pues ya ese es, ¿verdad?, quiera el Señor y todos los que están oyendo acepten la palabra de Dios, porque yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando lo que el Señor me dice que hable. Y usted, ¿verdad?, es responsable porque aquí está un atalaya que es el Espíritu Santo hablando y diciendo sus verdades. Ahora, estamos tan llenos, ¿verdad?, de teorías que la iglesia no se ha denominado, porque se ha denominado y esta denominación encuentra esto, cree esto y de eso y forma una denominación y ya de allí no pueden avanzar más porque eso es una morgue, eso está muerto. ¿Por qué? Porque usted está hablando sus palabras y sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Dios vivifica, es su palabra. El Espíritu Santo materializa, es su palabra, porque eso es lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, cuando hay una promesa aquí en la Biblia y usted la cree, Él hace realidad su vida. Usted la experimenta, usted tiene una experiencia de que lo que Dios dice es la verdad. Ejemplo, ¿quién me dice a mí que Dios no sana? Si este cuerpo sufrió 2 infartos y yo iba para otro lado y el Señor simplemente me dejó con vida, ¿para qué? Para anunciar sus verdades y para anunciar las obras que Él ha hecho en mi vida y las que yo conozco que ha hecho y que he visto con estos ojos, soy testigo de eso. Por eso el Señor me dejó con vida. ¿Y quién me dice que no? Si Él me rescató a mí, científicamente yo estaba para otro lado. Pero el Señor Jesús mandó su ángel a que el ángel de la muerte se apartara y me dejara con vida
porque así lo quiso. Entonces, ¿qué es lo que puedo testificar yo? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él levantó enfermos, aquí como estamos hablando lo de Pedro. Eneas, levántate, Jesucristo te sana. Qué bueno es tener ese poder, ¿verdad que sí? Y el Señor le dio poder y potestad a su iglesia para que hiciera eso, pero tiene que llenar los requisitos, tiene que ser un hombre humilde, tiene que ser, ¿verdad?, sujetarse a lo que el Espíritu Santo quiere que usted diga. Ahora, la iglesia de Dios está avanzando constantemente y va avanzando, se mueve y deja a las denominaciones atrás. ¿Por qué la iglesia deja las denominaciones atrás? Porque no pueden aceptar las cosas sobrenaturales cuando son bíblicas. Entonces se alejó de Lutero, se alejó de los metodistas, se alejó de los bautistas y se alejó de los presbiterianos, y ahora se está alejando de los pentecostales porque se han organizado también y porque la vida eterna se sigue moviendo y ustedes la reciben. ¿Por qué? Porque creen en el Señor Jesucristo. ¿En cuál Señor? En el Señor Jesucristo. Porque si usted tiene un pastor que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad?, y no es para hablar mal de los ungidos, porque Dios dice no toquéis a mis ungidos, sencillamente que si usted oye a un hombre en un púlpito hablando contrario a lo que Dios dice en su palabra, se lo está llevando sencillamente al matadero, ¿verdad? Porque usted me dice, pero hermano, ¿y cómo es eso que un hombre, sí, el libro de Ezequiel dice, ay de los pastores que no le dan el alimento a mis ovejas? ¿Por qué dice ay? Porque ellos tienen que presentarse ante Dios y darle una explicación por qué no lo hicieron cuando sabían que el alimento que la oveja estaba exigiendo era su palabra revelada para esta hora. Ahora, la iglesia de Dios se está moviendo y se sigue avanzando, ¿verdad que sí? Sigue avanzando. Y yo no puedo decir solo esta parte es de noche, solo lo que yo veo por esa ventana es de noche. No, todo es de noche. Ahora, yo he dicho con frecuencia que fumar cigarrillo, masticar tabaco y beber whisky, eso no es pecado. Esos son atributos del pecado. Y usted practica eso, ¿por qué? Porque usted no le cree a Dios. Porque usted hace eso por eso. Porque si usted le creyera a Dios, usted no hiciera eso. Por eso vamos otra vez a la clave de lo que estoy hablando. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero ¿por qué bebe? ¿Por qué fuma? ¿Por qué fuma tabaco? ¿Por qué fuma esto? ¿Por qué hace aquello? Porque no le cree al Señor. Se fija que son muy poquitos, con razón eso dijo, el Señor dijo, manada pequeña. Y vamos más allá, porque yo creo que la verdad es la que lo liberta a usted y me liberta a mí. ¿Qué dice la Biblia, verdad?, acerca de la vestimenta? Y usted dice, hermano, ya vuelve usted con eso. Sí, porque es que hay que decirlo, porque yo no sé si hay una simiente de Dios por ahí que está engañada, y al oír la verdad, ella se liberta, porque la liberta, la verdad es la que la va a libertar de lo que dice Dios en su palabra, y Él dice, no permito a la mujer usar hábito de hombre. Pero hermano, yo me entregué porque una mujer está predicando y predica muy bonito. Es contrario a los mandamientos y a los estatutos de Dios, y Dios va, ¿verdad?, a exigir la obediencia de su palabra en su totalidad. Hoy y el día del gran trono blanco, Él va a agarrar la Biblia y le va a decir, tú sabías que yo dije en mi palabra que no hicieras eso y lo hiciste, no os conozco, apartaos de mí. Entonces, ¿a quién le va a decir no os conozco? A aquellos que dijeron, Señor, si nosotros echamos demonios en tu nombre, Señor, si yo prediqué, y muchas almas, Señor, vinieron y se entregaron, yo no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Es duro decirlo, pero son verdades bíblicas y hay que decirlas,
porque si usted es una simiente y está engañada, pues despierte, porque el Señor la quiere despertar. Es muy tarde, mi hermano. Estamos a la hora de la medianoche y pronto amanecerá y entonces ya será muy tarde. Pero hoy el Señor te está hablando, ¿verdad? Claramente, y te está diciendo la verdad, porque la verdad es la que te puede libertar a ti y a mí. Y eso es asunto, ¿verdad?, de que usted quiera reconocerlo. Es un asunto de que usted quiera creerlo, porque Dios respeta su libre albedrío y Él le presenta las dos opciones: ¿me crees o no me crees? Entonces ahí está la misericordia de Dios, y vamos a dejarlo, ¿verdad?, hasta allí, porque después continuamos. Pero es precioso, ¿verdad?, lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí, que le creas a Él, porque el que le cree tiene vida eterna, y el que no le cree, pues sencillamente no le cree y no obedece a Dios porque no le cree. Pero el que le cree, al que le envía, el que, ¿verdad?, cree al que le envió. Ahora, ¿por qué hay que creerle al que le envió? Porque Él es el que trae el programa de Dios, ¿verdad?, y te va a decir cuál es el programa de Dios para el día o en la edad en que tú estás viviendo. Él te trae la verdad para que tú no seas engañado. Dios me le bendiga, mi hermano y amigos, y Dios los guarde, y vamos a despedirnos en oración, y otro día pues tendremos otra oportunidad de seguir hablando del mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando? ¿Verdad? Que nosotros necesitamos hoy el bautismo del Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos tener la vida de Dios, que eso en ningún otro tiempo se había tenido, sino es en esta edad. Dios en su iglesia. Dios manifestado en carne, como en Israel se manifestó en el Señor Jesús. Dios se está manifestando en una iglesia hoy con cosas sobrenaturales que hoy, ¿verdad?, está muy difícil que la gente crea, pero la simiente sí cree, porque sencillamente nosotros nos dejamos guiar por este ojo, pero Pablo dijo que no nos guiáramos por este ojo, sino por el ojo de Dios, que ese sí cree en cosas sobrenaturales. Dios me lo bendiga, Señor lo guarde, y vamos a orar. Y si usted está enfermo allí, usted cree que Dios lo sana, Él lo hace, porque Él, ¿verdad?, cree que si usted cree en Él, Él lo sana. Oremos. Padre, gracias te damos por estas tus palabras que han sido dichas. Te rogamos, Señor, que abra los corazones de aquellos que son salvables y redimibles y, Señor, quieren creer en lo que tú has dicho, pero que sencillamente han oído cosas, Señor, que no son correctas, que han oído, Señor, interpretaciones de hombre, pero aquí está tu palabra interpretada en esta hora, revelada, para que nosotros podamos ser libres de todo engaño y de toda maldad. Te pedimos, Señor, que si hay alguno que esté enfermo, que tu manifestación, que tu palabra, Señor, se haga manifiesta y la sanidad tuya, Señor, llegue a esa vida y puedas quitarle su enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios me le bendiga y el Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.